Bueno, aquí tenemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 9 y el versículo 13. Nos relata que Jesús, el Maestro Jesús, sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. Vamos a leer la parte donde llevan a este ciego hacia los sumos sacerdotes para que lo interroguen. Recordemos que los sumos sacerdotes se oponían a Jesús y a sus enseñanzas. Siempre que Jesús hacía una buena obra, ellos iban con sus leyes, con su ley mosaica y con sus doctrinas a tratar de llevarle la contraria al Maestro Jesús. Pero Jesús siempre les tenía una respuesta o una pregunta que los cuestionaba a ellos, ¿verdad? Era como que es como esta escena en la que están interrogando a alguien en una película y le ponen una luz, ¿verdad?, en la cara o una linterna. Pero lo que Jesús hace con ellos es devolver esa linterna, ponerles esa linterna a ellos, ¿verdad? Dice el versículo 13 del capítulo 9: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vamos a dejarlo ahí. Este capítulo que acabo de leer del Evangelio de San Juan muestra algo que se repite hoy en día en muchos de los templos de iglesias evangélicas, en muchos de estos centros religiosos, ¿verdad? Que no importa que tantas buenas obras una persona llegue a realizar, ¿verdad?, ante los ojos de ellos, el religioso siempre se va a ir por el lado de las doctrinas. Aquí vemos que este hombre demuestra que Jesús lo sanó, lo hizo recobrar la vista, un hombre que era ciego de nacimiento. Y a pesar de eso, como Jesús realizó este milagro en el día de reposo, al realizar este milagro en el día de reposo, Jesús está quebrantando la ley de Moisés, que era esta ley por la que ellos eran altamente celosos. Esto es algo que se repite. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez tú eres una persona que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Una persona que dedica o en algún momento le ha servido al prójimo. Una persona que lucha por los derechos de otros seres humanos. Una persona que protesta a favor de la humanidad, ¿verdad? Una persona humanista. Y ante los ojos de un religioso no importa cuánto tú trates de hacer las cosas de la manera correcta. Si tú no sigues su religión, si tú no sigues sus reglas, ¿verdad?, sus doctrinas o dogmas, no importa. Tú no tienes derecho a su cielo, ¿verdad?, al cielo que a ellos les han prometido, que también es una estafa, que también es una mentira bastante bien elaborada, igual que la mentira del infierno. Una salvación a base de chantajes.
Eh, y lo he visto muchas veces. El religioso puede decir así como, no importa, sí, está bien que hagas esto, ¿verdad? Está bien que protejas a cierto sector de la población, está bien que le des comida a un indigente, está bien que ayudes a fulano o a fulana con tal cosa, está bien, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, nada de eso vale. Así es la lógica del cristiano, ¿verdad? Y los ateos, ellos tienen buenos puntos. Por ejemplo, hay un pensamiento ateo que dice cómo es posible que, digamos, yo tuve una vida de crímenes, ¿verdad? Y yo tuve una vida de crímenes y a pesar de eso, cuando muero, voy al cielo. O, pero si acepto a Jesús, ¿verdad? Voy al cielo. Pero si tengo una vida llena de buenas obras y no acepto a Jesús, me voy al infierno, ¿verdad? Que eso no tiene nada de lógica. Y siento que es un pensamiento que es bastante razonable. Y, y los religiosos eh, tienen este pensamiento bastante arraigado, que no importa qué tantas buenas obras tú realices, si tú no tienes a Jesús, lo más probable es que vayas a ese lugar de tormento, a ese infierno, que es un lugar mítico, el infierno de fuego. La doctrina del infierno de fuego es una doctrina muy peligrosa y dañina. Me gustaría tocarla en otro video, pero quiero centrarme en esto, en el hecho de que Jesús siempre se la pasaba discutiendo con religiosos, ¿verdad? Con los sumos sacerdotes. Esto es uno de muchos pasajes que muestran que los sacerdotes, los maestros de la ley, discutían mucho con el maestro Jesús. Había uno que otro que lo escuchaba, por ejemplo, como Nicodemo, que fue de noche a visitar al maestro y tuvo una conversación con él acerca del nacer de nuevo, que también el nacer de nuevo no es lo que nos han enseñado a nosotros, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros sabemos, que nos han enseñado desde pequeños, como el concepto de pecado, son doctrinas que están plagadas de mentiras para manipular a las masas. Y nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres han sido víctimas de esas mentiras. Me alegra mucho que estas últimas generaciones que han surgido, por ejemplo, yo soy del 95 para adelante, son generaciones que a los ojos de muchas personas es una generación rebelde, ¿verdad? Pero lo que estas generaciones tienen de positivo es que están dispuestas a volver a aprender, a dejar en el pasado muchas costumbres, muchos prejuicios, que entre ellos se encuentran los dogmas religiosos. Podemos ver en este libro, la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se discute mucho sobre leyes, se discute mucho sobre la salvación del ser humano, ¿verdad? Sobre la verdad, sobre el amor. Jesús es un hombre que comienza a propagar este mensaje de amor, ¿verdad? De misericordia. Por ejemplo, en la ley mosaica estaba escrito que los
a los leprosos tenían que tenerles cierta distancia, ¿verdad? Pero Jesús venía y se les acercaba y los sanaba. Jesús rompe las reglas con la ley del amor, porque el amor el amor va más allá, trasciende. Uno de los muchos prejuicios que tienen los cristianos, por ejemplo, es el asunto se repite mucho entre el círculo cristiano, lo del yugo desigual. A las personas, los cristianos, por ejemplo, lo he escuchado mucho entre jóvenes cristianos que están en busca de pareja, que bromean mucho con esto del yugo desigual. Dicen, cuando les gusta una persona que no pertenece a su religión, a su culto, ¿verdad? Pero la persona les gusta, sienten cierta atracción hacia esa persona, le llaman yugo desigual. Así como, mira, está bonito el yugo desigual, pero no ama a Dios, ¿me entiendes? Y sin conocer a la persona a profundidad. ¿Cómo sabes que esa persona no ama a Dios, pero con otra manera de ver a Dios? Puede que esa persona vea a Dios en la naturaleza, en los animales, en la lluvia, en la vida, en su familia. Esa persona tal vez no va a una iglesia, pero tiene muy hermosos valores, es muy amorosa, ¿verdad? Y se dejan guiar por esas doctrinas, por esas enseñanzas que les implantaron desde pequeños, o que tal vez no fue desde pequeños, sino que las adoptaron quizás por alguna situación que pasaron. La religión es una buena terapia para uno recuperarse de algún momento difícil que tuvo en la vida. Pero el problema es cuando se nos presenta este concepto de pecado, el concepto de pecado religioso. Nos llenan de culpabilidad, de infelicidad. Tenemos que negarnos a las cosas que nos gustan. Para el religioso no importa si tú no le haces daño a ningún otro ser humano. Si un religioso te ve tomándote una cerveza, compartiendo con tus seres queridos, si un religioso te ve bailando una salsa o escuchando música pesada o qué sé yo, algún gusto que tú tengas como ser humano, existen muchos colores y tú como ser humano te vas a sentir atraído por uno de esos colores. Y ellos no importa qué tanto amor le tengas a la humanidad, qué tanto amor le tengas a la vida, o que no le hagas daño a nadie. A ellos no les interesa eso, les interesa que tú creas en su doctrina, que creas en ese Jesús de la religión, ese Jesús que te acusa, ese Jesús que te maldice, ese Jesús que te hace sentir culpable por su supuesta muerte. ¿Entiendes? Está ese Jesús de la religión, el Jesús que nos muestra la religión, el que los pastores predican, ¿verdad? El que estos evangelistas predican, que es un discurso chantajista que da bastante pena. Si Jesús hubiese venido en estos tiempos, Jesús también discutiría con esos religiosos, con esos líderes religiosos, y procurarían hacerle lo mismo, procurarían callarlo, lo detendrían, lo condenarían como lo hacían los escribas y los fariseos.
que como Jesús no se apegaba a sus doctrinas, le decían que estaba endemoniado, a pesar de que el hombre hacía obras hermosas a favor del bienestar, ¿verdad? De otros individuos, de su prójimo. Él predicaba con el ejemplo. Y podemos ver en este texto, ¿verdad? Del ciego, que no importó que Jesús lo haya sanado, los escribas y los fariseos se centraban en que al quebrantar el sábado, Jesús no era proveniente de Dios, no era un enviado de Dios, ¿verdad? Sino que le decían pecador. ¿Cómo puede este hombre pecador hacer tales señales? Esa es lo que se preguntaban ellos. Hacen los religiosos hoy en día. Te etiquetan como pecador o no pecador, basándose en lo que tú haces, ¿verdad? Que cómo vistes, que cómo, qué música escuchas, que si te tomas una cerveza, que si por allá en la esquina te vieron fumando un cigarrillo, o incluso entra el tema de las orientaciones sexuales, ¿verdad? Que esto es muy fuerte, es un tema bastante fuerte. Ellos te juzgan por eso. Cuando el verdadero Jesús, Él no juzga esas cosas, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a la mujer que iban a apedrear y que Él salvó de eso, Jesús le dice que no peque más, ¿verdad? Pero Jesús sabe, los religiosos se sostienen en eso, de que Jesús le está diciendo no peques más porque te vas a ir al infierno, así es como ellos lo interpretan. Pero Jesús le dice eso a ella porque ella está rodeada de lobos, que si la ven haciendo lo mismo la van a condenar otra vez, porque Jesús sabía que Él no iba a estar en todo momento, ¿verdad? Para ella. Se dice que Satanás es el acusador, ¿verdad? Satanás es el que acusa, el que llega a señalarte. Y yo siento que en estos templos, en estas iglesias, si tú tienes familiares cristianos, tú no necesitas que Satanás llegue a señalarte, a acusarte. Ya los tienes a ellos hacen el papel de Satanás. Y el tema de Satanás también es un tema que me gustaría tocar en el futuro. Y esto me gustaría que los pusiera a pensar. Que Jesús, este hombre Jesús que aparece en este libro de repente, porque Jesús aparece de repente en esta historia, Él con los que discutía, con los que siempre discutía, los que siempre le llevaban la contraria a él eran los religiosos. No eran las prostitutas, no eran los publicanos, no era toda esta gente, ¿verdad? Que el mundo tacharía como pecadores, sino que los religiosos tacharían como pecadores, sino que eran los religiosos, los servidores de este Dios tribal llamado Jehová. Ellos se basaban en las leyes de Moisés que le fueron entregadas por Jehová, como dice en el Antiguo Testamento, que Jehová le entregó las leyes supuestamente, ¿verdad? Ellos se basaban en esas leyes para juzgar a Jesús, para condenar a Jesús. Ellos condenaban a Jesús y lo condenaron, lo llegaron a condenar. Hay que ver eso. Y Jesús, ya vimos en un video anterior, ¿verdad? Que yo mostré que Jesús le llama a ellos hijos del diablo. Jesús les atribuye el nombre de hijos del diablo porque ellos seguían las normas, las leyes del diablo, los mandamientos del diablo. Por eso
se oponían a esta ley de amor de Jesús, ¿verdad? Jesús por amor rompía la ley de Moisés. Jesús por amor hacía todo eso. Incluso cuando a Jesús lo llevan ante el gobernador, le dicen que según nuestra ley, este hombre tiene que morir. Según nuestra ley, estamos viendo que es la ley de Moisés, ¿verdad? Y los religiosos dicen, es que ellos malinterpretaban la ley. No, ellos seguían bien la ley, ¿verdad? Pero seguían bien una ley equivocada, una ley de mentira. Y Jesús quería mostrarles a ellos la verdadera ley de amor. Que si vivimos en un mundo que se rige por amor, vamos a tener una vida plena. Eso es lo que Jesús quería mostrarles, ¿verdad? Y pues esto es todo por el momento. Gracias por ver el video. Si les gustó, compártanlo. Me gustaría que más personas escuchasen esto. Personas de toda clase, no solamente los religiosos, aunque siento que ellos son los que más lo necesitan. Y pues espero que tengan un hermoso día o noche o tarde y hasta la próxima.